especialmente en las celebraciones litúrgicas. Y en este domingo en que la Iglesia nos invita a poner nuestra mirada en la palabra de Dios, en la primera mesa, porque sabemos que la Eucaristía tiene la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En igual importancia, el recibir el alimento que Dios nos da a través de su palabra y a recibir el alimento que Dios nos da a través de su cuerpo y de su sangre. Sin embargo, hoy celebramos este domingo de la palabra. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, en nuestros hogares, tenemos una Biblia, tenemos una sagrada escritura. Y la pregunta el día de hoy, en esta celebración litúrgica, es preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué es para mí la palabra de Dios? ¿Qué es para mí la palabra de Dios? Y dependiendo de la respuesta que cada uno de nosotros tengamos en torno a esta pregunta, es lo que irá siendo la palabra de Dios en nuestra propia vida. Las cartas nos dicen, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de dos filos. Y es ahí donde nos preguntaríamos, la palabra de Dios en mi vida, en mi comunidad, en el ministerio que realizo yo como lector, se hace vida, se hace eficaz, primeramente en mi vida y segundo en el ministerio que realizo en cada Eucaristía, no leyendo la palabra de Dios, sino proclamando la palabra de Dios, que es completamente diferente. La proclamación es algo para que todo el mundo escuche, para que todo el mundo esté atento. En la antigüedad se sonaban las trompetas antes de que se proclamara. Y así también en nuestra Eucaristía, por eso proclamamos también con una unción, y no se diga antes del Evangelio, aleluya, alegría a aquel que es, porque a Él es al que vamos a escuchar, a Él es al que vamos a recibir. ¿Y cuántos hermanos nuestros, incluso por su situación particular, es el alimento que recibe en cada Eucaristía? Quizás no pueden recibir la comunión, pero reciben su palabra, que sea más penetrante que una espada de dos filos. ¿Cuánto puede penetrar la palabra de Dios en cada uno de nosotros? Y por eso yo quise que en esta Eucaristía nos reuniéramos aquellos que leemos la palabra de Dios en cada Eucaristía, para que descubramos la trascendencia que tiene nuestro ministerio o que tiene nuestra acción de leer la palabra de Dios en cada Eucaristía. Hoy es un tiempo y hoy es un día en que cada uno de nosotros reflexionemos qué tanto la palabra de Dios es norma
sea la norma de nuestra vida, que no sea una lectura más que tenemos ahí como un libro común y corriente como todos los demás, o como una palabra donde nosotros la hacemos eficaz, porque a veces vamos a hogares y vemos víctimas hermosísimas con hermosos atriles y con filo de oro. Y yo en una ocasión le dije a una persona, hace un año que no venía a visitarnos y encuentro la palabra de Dios en la misma hoja que hace un año, que nos sirve de hermosas Biblias si no las hacemos parte de nuestra vida. Y hoy por eso hemos querido en esta Eucaristía entronizar los evangelios, para que la palabra de Dios se haga vida en nuestra propia vida. Y si recordamos, fueron las palabras que dijo Jesús al terminar de leer el texto del profeta Isaías. Esta palabra se ha cumplido hoy. Y eso es lo que nos invita Dios a cada uno de nosotros en cada Eucaristía con la mesa de la palabra. Y eso es lo que nos invita Dios a cada uno de nosotros, que la palabra de Dios no se quede muerta, no se quede ineficaz, sino que sea viva y eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Que ojalá y nosotros, así como Jesús, la hagamos vida en nuestra propia vida. Y a ustedes, a los que en cada uno de los grupos Dios les encomienda la proclamación en cada una de las Eucaristías, escuchemos como decía Nehemías en la primera lectura. Los levitas decían la palabra de Dios de una manera fuerte, de una manera con claridad, de tal manera que a veces no había necesidad ni siquiera de explicar. Hoy yo los invito a cada uno de ustedes que descubramos esa riqueza que Dios nos va poniendo. Y quisiera concluir con la segunda lectura, donde Dios nos dice de los carismas que cada uno de nosotros recibimos. Y espero que nadie se sienta, pero les voy a decir una experiencia de mi propia vida, porque me la constancia. Cuando entré yo en la iglesia, yo entré al coro de luz, y así como tengo la voz fuerte, la tenía más ronca, y me recibieron en el coro de luz solamente porque mi hermano era el mero del coro de jóvenes. Y pasó el tiempo y me dice aquel encargado del coro de luz: oye, Fer, ¿no te gustaría mejor ser monaguillo? El que entendió. No era bueno para acá. No era bueno para acá. Y a veces así nosotros nos aferramos a las cosas y sabemos que no son buenas para una cosa. Hay diferentes carismas, hay diferentes dones, pero hay que buscar el bien de la comunidad. El bien de la comunidad. Que ojalá cada uno de nosotros nos esforcemos continuamente, porque esto es cuestión de práctica. Algunos ya tenemos una voz, pero hay muchas otras cosas. Yo no hablaba pausado, no hablaba de esta manera genial, siempre he tenido la voz fuerte. Nosotros somos así, en mi familia, así tenemos la voz, pero hay que educarnos y hay que descubrir la riqueza que Dios pone en nuestras manos al proclamar la
cuántas trabajadas después decimos, porque no conocemos la palabra de Dios. Que hoy que hemos entronizado los evangelios en esta Eucaristía, sea un comienzo también en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra parroquia y en el ministerio, que nos comprometamos a conocer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a hacerla presente. Hoy, como dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura. Que así como Jesús lo proclamó en la sinagoga de Nazaret, así lo proclamemos cada uno de nosotros en el ministerio y en la Eucaristía que nos toque. No es más importante la misa de 12 del domingo que la de lunes a las 7 de la mañana. En las dos se celebra el mismo sacrificio y no tiene más sabor una que otra, para que nosotros pongamos todo nuestro empeño y nuestra dedicación en la proclamación de la palabra de Dios. Que esa palabra que es viva y eficaz nos ayude a irnos comprometiendo día con día, no solamente en un pasaje, a leer un texto más, sino a hacerlo vida y conociendo cada vez